Muy buenos días a todos, bienvenidos a la segunda sesión sobre meditación en Kabbalah. Esperamos que se encuentren muy bien, Shabbat Shalom. Ahora vamos a continuar con este tema que es bastante extenso, como habíamos comentado en la sesión anterior. Hay muchas cosas de que hablar. Nuestra intención es comenzar a dar los recursos que ustedes podrían considerar en el inicio del estudio y comprensión de cada uno de estos temas. Hay muchísimo material en internet. Sabemos que ahora lo que sobra es información. La parte más complicada es saber cuál de esas es la que nos puede ayudar a comenzar en esta búsqueda de la luz y en esta búsqueda de la autocorrección. Voy a comenzar haciendo un resumen acerca de lo que vimos en la última sesión, y esto está relacionado a la parte de la corrección del alma. Recuérdense que ingredientes que necesitamos, todos son a la mano, una dosis abundante de honestidad. Nadie más que nosotros mismos sabemos y conocemos nuestras desbalances, pero muchas veces nos cuesta reconocerlo. Acá la tarea es, tenemos que tener presente que el árbol de la vida es un mapa del alma, y este mapa del alma nos da una impresión de dónde estamos hoy. Recuérdense que este es un mapa dinámico. Mi árbol de la vida hoy es diferente a mi árbol de la vida hace un año. Y el trabajo que yo haga de ahora en adelante para poder tratar de corregir esos desequilibrios hace que yo avance en mi crecimiento espiritual. Y esa es un poco la intención de este grupo de trabajo, de toda esta información que estamos compartiendo. Aquí es importante reconocer los desequilibrios al día de hoy, si es que aplica, y cuáles de esos son los que más problemas me causan en el día a día. En esto nadie te puede venir a decir, mira, es que tu problema es este, tú lo sabes muy bien, tu alma lo sabe muy bien, así que escucha lo que te está diciendo. Habíamos hablado de que hay tres vías de desarrollo espiritual que se identifican y que son las que grandes cabalistas comentan acerca de cómo podemos hacer esta corrección. Uno es la parte de la vía del estudio. Hoy estamos con la parte de meditación y la tefilá. Y en la próxima sesión, pues nuestra compañera Yanina nos va a hablar un poco acerca de la acción, la vida cotidiana, los rituales y preceptos. Bueno, vimos a manera de resumen que hay varios tipos de respiración. Esta no es la única, pero es una que puede funcionar, que nos ayuda a sostener y a controlar nuestra mente. ¿Por qué? En la medida en que nosotros controlamos nuestra mente, nuestro cerebro y nuestro cuerpo funciona como un radio. Vamos a encontrar una frecuencia en la que nos vamos a conectar con nuestro interior, y nuestro interior a su vez con otras energías que nos van a comenzar a llenar nuestro espíritu de atención, de tranquilidad, y genera esa atmósfera que nos permite realmente comenzar a estudiar. Vimos que habían varias técnicas entre meditación y oración, que habían similaridades entre lo que era la alabanza, una petición y acción de gracias. Y mucho de esto es que se acostumbra en diferentes religiones a darles más énfasis a unas que a otras. No hay ninguna que sea la mejor, todo depende de la constancia que nosotros hagamos, en cada una de las aplicaciones de esto que estamos aprendiendo. Es importante considerar que sobre qué meditamos. Temas relevantes es sobre lo que queremos hacer en la vida, qué es lo que le da sentido a nuestra vida y cuál es el sentido de la vida general. No vamos a meditar en qué necesitamos hacer para arreglar el automóvil, qué necesitamos hacer para arreglar un techo. No, 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 esas son cosas triviales. Entonces, una pregunta que a veces es difícil de responder es: si tuviera mi vida para volverla a vivir, ¿qué haría con ella? Yo creo que esto nos puede servir como un punto de partida. Si hay ideales, ¿por cuál estaría dispuesto a morir? ¿Qué me traería más felicidad? Vimos también lo que es el estado de la conciencia. Claramente hay personas que están muy conscientes, y ojo, estar consciente no es únicamente estar despierto, es estar conscientes de lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos como personas. Y otros que pasamos como puede ser en algún momento determinado que estamos vivos, pero no del todo conscientes de nuestra función y nuestra misión. Para poder hacer eso, algunos ejercicios es mantener la parte de la atención, la concentración, y ahí comenzamos a hablar acerca de dónde viene este tema de la meditación cabalística. Y vimos que en algún momento la meditación cabalística
es como aislarse y sin duda alguna la tecnología es algo que está ahí disponible, que puede ayudar, pero que no necesariamente está disponible para todos. La meditación puede ser algo que hagamos en nuestra vida cotidiana, tan sencillo como estar sentados en nuestra casa, en un espacio que se recomienda que usemos el mismo espacio para meditar todo el tiempo. Y hablábamos un poco de dónde viene este tema y la meditación, de lo que son, inevitablemente llamarlos mantra. Y aclarábamos que mantra es una palabra que deriva de las culturas orientales. Desafortunadamente no hay otra palabra que pueda sustituir ese significado, pero en otras palabras son frases, símbolos, letras, que en este caso de meditación cabalística hablamos de letras hebreas, Yehudín y otras cosas que también vamos a mencionar hoy. A diferencia de las culturas orientales, la meditación en el caso de la cabalístico, pues recomendamos usar una silla, puede ser una silla de comedor, una silla común. Entre más cómoda la silla, tenemos más riesgo de caer dormidos en el intento. Así que recuerden eso, que sí, está bien lo cómodo, pero tenemos que probar a ver si nos funciona y no quedamos así dormidos, casi desnucados y nos despertamos salivando aquí por nuestros cachetes. Hay que poner atención a eso. Técnicas que hablábamos, la contemplación, puede ser desde cosas tan sencillas como tener un limón, una fruta, un árbol, una flor. Lo importante es poner atención al detalle. Vimos en la sesión anterior un ejercicio sobre este tema. Y el otro es visualizar, que es un tema más difícil. Después de que hemos logrado mantener la atención, pues ya el tema de un ejercicio de visualización, podríamos aplicar las letras hebreas y otras estructuras más complejas y más retadoras. Uno de los grandes retos y creo que de las tentaciones más grandes que hay es que cuando vamos a internet y nos podemos meter a varios canales de YouTube, nos encontramos frases con: esta frase te ayudará a resolver los problemas de salud. Esta frase te traerá abundancia en dinero. Y creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido alguna necesidad o urgencia de algo, de salud, dinero. Y estas dos son como las principales causas que nos ayudan a las personas a comenzar a pensar, tengo que buscar algo más. Y pensamos que al ir a ver el video de YouTube, los milagros van a pasar y se resuelven. Cábala no funciona de esa manera. Cábala es un tema que te va a permitir identificar qué te está deteniendo la luz que todos tenemos acceso, pero que por A o B cosa que haces en tu día a día, estás bloqueando y que no te llegan todas esas bendiciones. Bueno, muy bien. Hablábamos y comentábamos otro tema que es meditar sobre la nada, que son muchas meditaciones muy populares que andan en otros sitios que no necesariamente son cabalísticos. Y es como pensar y tratar de visualizar qué es lo que hay atrás de mi cuello y de mi cabeza. Es recomendable, como indicábamos, que este tipo de meditaciones no las hagamos solos, no las hagamos al inicio. Hay que poner atención a este tipo de prácticas. Siempre hay que tener cuidado. Las meditaciones y principalmente las cabalísticas mueven muchas energías. Y en este sentido, una orientación adecuada es necesaria para comenzar con una conciencia clara de qué estamos haciendo y de qué queremos lograr con esto. No es solamente de agarrar un video, de verlo 40 noches y esperar que un milagro pase. Eso no funciona así. Entonces tenemos que tener conciencia de qué es lo que estamos haciendo, por qué estamos meditando. Tomamos de referencia, como recuerdan, el libro de Aryeh Kaplan, y en este caso, pues parte de las cosas sencillas, y era un tema que mencionamos, que es sumamente complicado y retador, que es conversando con Dios. Es muy difícil comenzar a pensar y decir, voy a hablar con alguien, y pensemos en que Dios es un amigo nuestro que tenemos muchísimos años de no ver. Y casi siempre que buscamos comenzar de nuevo con un tema de una oración o de conversar con Dios, 99% de las veces va a ser porque tenemos un problema de salud nuestro, de algún pariente cercano, algún problema económico, alguna situación muy complicada donde queremos que alguien de por ahí arriba venga y nos quite ¡pam! Y listo, y se acabó el problema. Ahí es donde andamos buscando generalmente la conexión y no lo hacemos en el día a día. Es bien complicado si yo tuviera un amigo que yo necesite mucha plata y no lo he hablado con él en años y decirle, hola Juan, ¿cómo estás?
mira, vieras que te llamo porque tengo un problema, necesito que me prestes como $10,000. Entonces, este tema es sumamente difícil y es precisamente lo que nos pasa cuando decimos hablemos y conversemos con Dios. En la sesión anterior vimos algunos ejemplos de cómo podemos realizar esta práctica. Y en la sesión de hoy vamos a hablar un poco más sobre la meditación cabalística como tal y la tefilá. Recuérdense que nuestra intención es que ustedes busquen, encuentren, lean y estudien y pongan en práctica esto. Recuérdense que las tres grandes áreas de las que nosotros estamos hablando es la vía del estudio. En muchos videos que andan por ahí en internet, en entrevistas que le hacen a Mario Sabán, le preguntan sobre el tema de la meditación. Y muchas de las respuestas de él están orientadas a palabras similares a como, eso es tan difícil porque me siento y comienza mi mente a divagar pensando en lo que sigue. En el caso de Mario es muy orientado a la vía del estudio. Ahora, curiosamente veamos lo que pasa y lo vamos a ver en la sesión de hoy. Si yo quiero comenzar a hablar acerca de la meditación y de la tefilá, desde el punto de vista cabalístico, nos vamos a dar cuenta de que más que sentarse, ver símbolos, frases, letras hebreas, yehudín, algunas estructuras más complejas que otras, más que memoria es entender por qué significa cada una de esas letras, qué energías estamos moviendo y por qué necesitamos en cierto punto hacer ciertas meditaciones y otras no hacerlas. Hay meditaciones desde muy básicas hasta otras más avanzadas y de tal manera que eso es importante que nos demos cuenta, pero para poder meditar meditaciones intermedias o avanzadas, nos vamos a dar cuenta que tenemos que estudiar. Entonces, de alguna forma, esto se entrelaza y de alguna forma también lo que es la meditación y la tefilá, que en otras palabras es la oración, vamos a ver que tienen algunas similaridades y algunas pequeñas diferencias. Y finalmente el tema de la acción en la vida cotidiana siguiendo los rituales y preceptos, pues ese es otro tema bastante amplio, que no todas las almas están listas para ir y seguir estas observancias de la religión judía. Y hay toda una postura del grupo SOT 22 Internacional. En la sesión anterior les había mencionado que esta revisión que estamos haciendo de la sesión anterior y esta, está principalmente basada en el libro de Aryeh Kaplan, Meditación en Kabbalah, su versión en inglés, pero también ahora he considerado relevante agregar otra fuente. Y vamos a agregar algunos comentarios que ustedes pueden encontrar en el libro El Camino del Árbol de la Vida, cuyo autor es Eduardo Madirolas. Él pertenece a un grupo internacional que ha trabajado en la traducción de muchos de los libros que antes se encontraban únicamente en inglés de Aryeh Kaplan. Entonces, acá él extiende un poco más sobre el tema de meditación cabalística. Incluso en el libro ustedes podrán encontrar algunos ejemplos de meditaciones cabalísticas intermedias. Y Eduardo Madirolas pues también tiene un sitio donde tiene un libro que es gratuito en PDF, presenta algunas meditaciones más avanzadas. Como ya les había comentado en otra sesión, muchas veces nos queremos brincar como el camino largo y queremos hacer un atajo y decir, bueno, ¿por qué voy a comenzar hoy con una meditación básica si puedo llegar a una avanzada y espero obtener resultados lo más pronto posible del tema que me está resultando de interés y el cual en algún momento me atrajo a este tema de la cábala? Lo que nos vamos a dar cuenta es que cuando lleguemos a eso, si leemos y no tenemos una preparación básica, no vamos a entender y nos vamos a desconectar rápidamente de todas estas revisiones. Bueno, conversando con Dios. ¿Cómo comenzamos a conversar con Dios? Y de acuerdo al libro de Kaplan, dice muchas veces son por tiempos de crisis, cuando necesitamos llamar a alguien, estamos y tratamos de conectar directamente con la fuente y decir, ayúdame a resolver estos problemas. ¿Cómo llevar a la práctica la meditación cabalística? Bueno, recomendaciones fundamentales. Necesitamos una práctica diaria y continua. Es la única que puede dar frutos. Si yo hoy comienzo a meditar
Hoy es sábado, hoy es un Shabbat. La siguiente la hago el lunes, la próxima el jueves, la próxima el siguiente viernes. No voy a lograr mantener la continuidad primero de aprender a respirar, a concentrarme, enfocarme y vamos a ver las cosas que se necesitan. Es importante y no es por asustar a nadie, pero siempre es muy responsable aclarar que cualquier tema relacionado con meditación y principalmente cabalística, existe un riesgo de un accidente o daño psíquico y es la decisión de cada persona asumirlo o no. Recuérdense que aquí se están moviendo muchas energías, entonces tenemos que tener claro que esto no es un juego, esto tiene una razón de ser, es una conciencia, estamos moviendo mucha energía que puede en algún momento sacarnos de control. Una cosa importante es que si nosotros vemos que la práctica de la meditación funciona o no, ¿cuándo es que estamos desconectados? Bueno, primero tenemos que pensar en algunos procesos y requisitos. Como dijimos al inicio de la lección y hemos venido repitiendo a lo largo de este semestre, si usted quiere obtener resultados con lo que está haciendo de su programa de autocorrección, usted tiene que ubicarse hoy en el mapa de la conciencia y de desarrollo espiritual, que es el famoso árbol de la vida. Si yo no sé dónde me encuentro hoy con mi desequilibrio y no sé dónde voy a comenzar a trabajar, cualquier proceso que yo inicie, pues me puede llevar a cualquier lado y no necesariamente a completar esa autocorrección. En ese sentido, el paso número uno es, y sin ecuanón, sin pregunta y discusión alguna, tenemos que tener ese mapa hecho. Ya en las lecciones anteriores hemos brindado información de cómo podemos hacerlo. Para eso necesitamos estudiar las sefirot y aplicar esa dosis de honestidad que es necesaria para poder llegar a este punto. Lo segundo es que necesitamos desconectarnos parcialmente de la conciencia con lo físico y sensorial. ¿A qué nos referimos con esto? Porque yo voy y elijo en mi casa de habitación un lugar donde yo voy a realizar mis prácticas de meditación. Es altamente recomendable que ese lugar sea el mismo todo el tiempo. ¿Por qué? Eso nos va a crear una atmósfera de seguridad y confianza. ¿A qué se refiere con lo físico y sensorial? Bueno, físico es que no, si yo tengo hijos, pues en este momento me aseguro que ya estén dormidos, que no voy a tener interrupciones, que no voy a tener la televisión enfrente haciendo flashazos, que cuando cierre los ojos yo vea todo eso a través de mis párpados, que trate de tener la menor cantidad de distracciones. Y aquí es donde la cosa se pone más retadora, porque muchos piensan que para poder llegar a estas conexiones individuales tenemos que estar en un silencio absoluto, totalmente aislados del mundo, ojalá subir a una montaña donde nadie nos interrumpa y estemos rodeados de la naturaleza. La realidad de la vida es que muy pocas veces vamos a poder tener esa situación donde estamos en el entorno ideal. Vamos a tener que lidiar con ruidos, avionetas pasando, perros ladrando, gatos pasando por los techos, un carro que va pasando alrededor, pitos de camiones, buses. Bueno, tenemos que lidiar con eso. Pero en la medida en que tratemos de disminuir eso, pues nos puede ayudar. Hay personas que para tratar de solucionar este punto lo que hacen es uso de audífonos. Pues claramente dentro del libro se menciona en alguna parte que hay ciertas frecuencias que nos pueden ayudar a conectar. De hecho, vamos a hacer un ejercicio ahora con parte de las letras madres, donde nos damos cuenta de que necesitamos también en algún momento ponernos a tono con las letras hebreas que nos pueden ayudar a lograr ese estado de concentración necesario para hacer una meditación cabalística. Por eso también en los libros de cabalismo se menciona que podemos usar nombres, letras hebreas, danza extática. Bueno, esta es otra historia. En cualquier caso, lo que usamos nosotros aquí es Hod y Netzach. Recuérdense que Hod y Netzach son todas las emociones y Hod es la parte de hablar. En otras palabras, si yo voy a hacer oración, no es lo mismo que yo esté en mi cabeza como
leyendo en mi voz adentro de mi cabeza, yo solito, sin que nadie oiga nada, tratando de mantener la continuidad de las frases. Eso es muy difícil, no todo el mundo lo logra. Y por otro lado, si no las pronuncio, pues lo más fácil es que mi mente comience a divagar. Aquí es donde, como vamos a ver más adelante, tenemos que usar la Kavaná, que es la intención, y esa parte emotiva de Netzach, donde ponemos la emoción de por qué estamos haciendo esto que estamos haciendo. Unas preguntas que nos pueden ayudar a entender cuándo realmente estamos conectando con la espiritualidad, porque al final, llámese que usted estudie, llámese que está meditando, o que está orando, o que está realizando los preceptos, todo tiene como punto final la conexión con la espiritualidad. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuándo estamos conectados? Tanto Kaplan como Mairolas en su revisión del libro de Kaplan, menciona que algunas cosas que nos pueden ayudar a identificar si realmente estamos conectados es que primero incrementa la serenidad y la paz del espíritu. Ya no pasamos tan distraídos con esas dosis grandes de angustias, pensamientos, de darle vuelta por la cabeza miles de veces al día el mismo pensamiento. Es cuando nos comenzamos a preocupar por los demás y no solo nosotros mismos. Es cuando nos quitamos el egoísmo de que todo para mí, yo tengo que estar bien. Primero me salvo yo, después los demás. Primero resuelvo mis problemas, después ayudo a los demás. Cuando nos da el deseo de dar y cuando comenzamos a ver que hay intuición, claridad, que probablemente algunas situaciones o problemas no las estamos comenzando a ver con un ojo diferente o con un análisis distinto, como quizás lo hubiéramos visto hace unas semanas o antes de haber comenzado estos procesos de estudio. Pero también tenemos que estar conscientes y ser bastante honestos en cuanto estamos desconectados. Aquí es como cuando tenemos aumento de irritabilidad. Y creo que a todos nos puede pasar un día que llegamos a este lugar que tenemos en casa, donde tenemos ese espacio para meditar, nos sentamos, comenzamos a respirar, comenzamos y intentamos enfocarnos y es por demás. 3, 4 intentos y no logramos poner la atención. En ese momento, con seguridad, estamos desconectados. Creo que es mejor en ese momento parar, dar un espacio de tiempo y volver a intentar otro momento. En otras palabras también, esto a veces nos hace impacientes, que queremos los resultados ya y eso es parte de la desconexión. O por el contrario, que en vez de hacer y actuar, nos quedamos pasivos sabiendo cosas que tenemos que hacer para resolver. Y ojo, la pasividad no se refiere únicamente al tema de realizar un estudio, de enfocarse en la corrección. La pasividad también se refiere a todas aquellas cosas que tienes que hacer en tu día a día para poder seguir adelante con todo lo que te está dando de comer. Aquí normalmente lo que está pasando es que hay tanta luz que en algún momento nos permite darnos cuenta, oiga, me está pasando algo. Creo que todavía tengo mucho deseo de recibir para mí, versus como vimos en el otro lado, de tener que dar a los demás. Eso nos puede ayudar a identificar cuándo realmente estamos conectados. Voy a comenzar a describir ahora algunas meditaciones que son las más comunes y que van a encontrar cualquier cantidad de videos en YouTube, y es la parte de Yehudín, que es la conexión de los nombres de Dios. Todos encontramos que el más común es el famoso Yud-He-Vah-He, Yud-He-Vah-He, y que esto, si nosotros los combinamos con otros nombres como Adonai, aquí es donde comenzamos a visualizar y vamos a tener procesos donde vamos viendo una letra, entender el significado de la Yod, el otro el de la Hei, en la segunda la Bab y la segunda Hei. En la medida en que nosotros comprendemos qué energías estamos tocando con cada una de estas letras que vienen relacionadas a los 4 niveles que tenemos de los 4 mundos, vamos a darnos cuenta que estamos comenzando a mover energías, pero luego cuando combinamos con otros nombres, que en este caso puede ser un Yud, He, Bab, He, con Adonai, y el Adonai dentro de la segunda He, esto tiene otro significado, esto tiene una conexión. En otras palabras, que esto nos quiere decir que si yo me voy a ir a ver un video de este tipo, yo debería entender qué significa
la primer Yod, qué significa la primer Hey, la segunda Hey, qué estamos intentando lograr al incluir la palabra Adonai dentro de la segunda Hey, y de hecho nos podemos encontrar otras combinaciones de letras, donde como vemos en esta última línea está la Yod, luego una letra de por medio, luego sigue la Ba, la Hey, la otra letra de por medio, la Ba, otra letra de por medio, la Hey. Y luego podemos ver Adonai, que es la Aleph, Dalet, Nun, Yud. Tiene una combinación diferente la segunda y la tercera línea, y cada una tiene sus intenciones. En ese sentido, aquí es donde encontramos la relación. Tenemos que estudiar para saber qué significa ese video que nosotros estamos viendo hoy y que vamos a poner o a intentar poner en práctica. La pregunta es, a ver, revisemos. Vimos en la sesión anterior, para comenzar a meditar, primero necesito relajarme, necesito controlar mi mente, necesito concentrarme. Si yo no he logrado hacer esos pasos, además le sumo el reto de que no me sé las letras hebreas, de que no entiendo qué significa cada una de las letras y por qué estas en algún punto en este tipo de meditación, que es más avanzada, se deben combinar, o por qué se combinan de esa manera, entonces al final la meditación no va a producir el resultado que probablemente estábamos esperando, ese milagro, esa ayuda, ese cambio por el cual buscamos alguno de los nombres. Esto nos trae el tema a que también ustedes van a encontrar muchísimos videos relacionados a los 72 nombres de Dios. Y en algunos sitios web van a encontrar que hay como un recetario de esos de menú de restaurante chino, que el número 1 sirve para tal cosa, que el número 23 sirve para otra cosa. Entonces agarramos y decimos, para el menú de la noche, hoy vamos a tener la meditación del 4, del 7 y del 23, porque esas son las tres cosas que yo necesito que se me resuelvan hoy. Insisto, insisto mucho, este tema no funciona así. Hoy 7, 23 y 18, mañana otro no. Tiene que haber constancia, tiene que haber una intención. Y regresemos al punto de partida. La intención es la autocorrección y esa autocorrección comienza en el momento en que entiendo el árbol de la vida y dónde está mi alma en ese mapa hoy y cuáles son los desequilibrios que yo necesito comenzar a trabajar. Muy bien, avancemos entonces. Y ahora hablamos de las oraciones y los preceptos. Una de las discusiones que se encuentran en el libro de Aryeh Kaplan y en el de Eduardo Madirolas es, ¿y qué es más poderoso? ¿Qué es más efectivo? ¿La meditación o las oraciones o seguir los preceptos? Bueno, aquí tenemos cosas muy interesantes. Hay diferentes tipos de oraciones, diferentes tipos de indicaciones y hablemos de los preceptos. Es inevitable cuando hablamos de oraciones de hablar de la identidad judía y de algunos preceptos tan relevantes, por lo cual creo que es conveniente compartir con ustedes en este punto algunos comentarios de Mario Saban en relación a las observancias. Esto fue publicado en un grupo de coordinadores de SOT 22 Internacional porque había ciertas confusiones, muchas preguntas, y el comentario de Mario es el siguiente. Han aparecido en las últimas semanas algunos videos en las redes donde se dice que sin las observancias del judaísmo no se alcanzan elevados grados de conciencia. Desde la Escuela de Cábala y Psicología que dirijo y como director de la red SOT 22 Internacional, estoy absolutamente en desacuerdo con estas posturas que provienen de la ortodoxia. Muchos miles de nuestros alumnos no son judíos y no observan las observancias del judaísmo y han logrado elevados niveles de conciencia dentro del estudio de la Cábala. La red SOT 22 Internacional establece la universalidad del estudio de la Cábala a todas las naciones y quien no observe las traducciones del judaísmo también puede alcanzar los mismos niveles de conciencia. Reitero que las observancias son signos de identidad del pueblo de Israel y como tal los vivo en forma privada, pero decir en forma pública que quien no observa estas observancias no alcanza los mismos niveles de luz que quienes no los observa está en contra del amor al prójimo y en contra de la igualdad de todas las almas en su relación con Dios.
Solo Dios tiene la verdad y cada alma haya nacido dentro del pueblo de Israel o fuera de Israel, se puede conectar con Dios. Todas las almas somos iguales frente a Dios y todos podemos, sin necesidad de las observancias del judaísmo, acceder a la luz de Dios. Dejo en claro mi posición personal, la posición de la Escuela de Cábala y Psicología que dirijo y la posición oficial de la red SOT 22 Internacional. Shalom a todos y siempre adelante. Bueno, al igual que la red SOT 22 Costa Rica, seguimos esos lineamientos. Esto quiere decir que somos un grupo abierto a que si hay personas que quieren en su vida realizar, seguir ese camino de las observancias, y bueno, y si en algún momento desean hacer su transición al judaísmo, pues bienvenidos, es su conexión de su alma la que le pide esos caminos. Por el contrario, puede haber personas que se dediquen al estudio, que no necesariamente están llamados a ese tipo de transformación, como hacer la parte al cambio a judaísmo, que también pueden seguir estudiando Cábala. En otras palabras, amigos, no hay ninguna restricción que alguna persona estudie Cábala y que la ponga en práctica. En ese sentido, sabemos que hay diferentes oraciones del judaísmo, como la Amidá, y hay toda una historia de la Amidá, de cuándo la tenemos que hacer. Hay ciertas instrucciones que los preceptos dan de en qué momento del día la tenemos que hacer, cuántas veces al día la tenemos que hacer. No es la intención de esta clase entrar en los detalles específicos de la Amidá. De esto nos va a contar más Janina en la próxima sesión. Está el Shema Israel, que es como la oración judía más antigua y consiste en algunas palabras: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tiene también su significado, sus momentos en que es recomendable hacerlo y demás. Si pensamos en el Sod del Shema Israel, nos vamos a encontrar que Madirolas en su libro hace todo un análisis extraído del Sefer Yetzirah del Shema Israel, y esto está relacionado principalmente a las letras madres, a la letra Shin y a la letra Mem. Entonces, acá de este mismo ejercicio se pueden sacar algunas prácticas cabalísticas iniciales que podemos utilizar para comenzar a hacer meditación cabalística. Y esto está relacionado a un ejercicio que ya habíamos discutido en una sesión anterior, que es la parte de inhalar. Acá exhalamos con el sonido de la Shin, que podría ser... Inhalamos nuevamente. Esta es la variante de este ejercicio. Y en la siguiente movimiento, que es exhalar, hacemos el sonido de la Mem, que es importante a considerar en este ejercicio, es que cada una de las 4 etapas debería de durar la misma cantidad de tiempo. Recuérdense que en este tipo de ejercicios de una respiración en 4 tiempos, no hay un límite establecido de que tiene que ser 8 segundos, 10 segundos. Depende de la capacidad de respiración de cada uno de nosotros. En mi caso podría ser que yo con llegar 1, 2, 3, por mi falta de práctica ya estoy, se me estallan los pulmones, y recuérdense que no es llenar los pulmones, sino la parte del abdomen, el diafragma. Debería exhalar en 3, haciendo el sonido de la... Luego inhalo nuevamente, lleno mi diafragma y exhalo otra vez con... Estos ejercicios nos pueden servir, entre comillas, de calentamiento previo a realizar alguna otra meditación cabalística. Pero entendamos que no es solamente hacer el ruido de la S, tampoco es solamente hacer el ruido de la M. Tenemos que comprender, y en la medida en que nuestra cabeza está concentrándose en seguir estos pasos, que ese ruido de la S proviene de la Shin, y ubicar dónde es que está la Shin en el árbol de la vida y tratar de conectar con esas energías. En la medida en que esa energía se va conectando, ahí es donde comenzamos a tratar de conectarnos con los otros planos superiores. Y entonces, si ya vemos que lo común es pedir ayuda económica, de salud, un problema que tenemos sobre qué más podemos orar,
Es una pregunta súper interesante. 90% de las oraciones están alrededor de solucionar un problema, alguna situación económica o una solución de salud. ¿Sobre qué más podemos orar? Bueno, Maribolas en su libro menciona, y esto es una revisión, insisto, nuevamente del libro de Arie Kaplan, donde dice que podemos hacerlo a través de todas las formas de la vida cotidiana. En este sentido, en cada cosa que yo hago, yo puedo ofrendar como oración las actividades que estoy haciendo. En el libro se habla, por ejemplo, de la parte de qué pasa si yo estoy lavando platos. Mi trabajo hoy en mi casa es, hoy al final de que todos comamos, a mí me toca lavar los platos. Entonces, yo lavo los platos, yo puedo estar dedicando que estos platos van a quedar limpios, aseados, ordenados, porque la próxima vez que alguien de mi familia coma en esos platos, va a tener todo saludable, va a tener esa energía de que estoy dedicándole este esfuerzo a ellos. De igual forma, eso puede ser en el momento en que yo estoy haciendo mis actividades cotidianas. Veamos otro ejemplo. Yo soy un maestro de escuela. Sabemos que en estos tiempos la tarea de ser maestro es sumamente retadora. Y más, entre más grandes son los chiquitos, con toda la parte de tecnología que todo el mundo está viendo sus dispositivos electrónicos. Y eso puede ser todo un reto, pero una de dos, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero dictar yo mi clase y que todo el mundo me ponga atención? ¿O llego yo hoy con la intención de decir, esto que voy a compartir hoy les va a servir a estos chiquitos para ser una mejor persona, les va a ayudar a dar cosas en la vida? Yo estoy ofrendando y dedicando esta, como oración esas actividades cotidianas que yo estoy haciendo. Creo que si todos vemos a lo que nos dedicamos en nuestra vida física, dejando de lado la parte de conexión con Dios, en lo que hacemos en el día a día, de alguna forma podemos encontrar ese punto de dedicar nuestras actividades a una forma de oración y de que esto va a tener un fin de darle algo a los demás. Eso es importante hacerlo. En ese sentido, la tefilá, que es la parte de la oración, vamos a encontrarnos que tiene dos componentes muy importantes. Ya lo mencioné hace un momentito, que es en en el árbol de la vida, la parte de aplicar y usar Netzach y la parte de usar Hod. Si vemos, a pesar de que estas dos actividades están en el brazo derecho y brazo izquierdo del árbol de la vida, se sabe que la oración es un tema de Yesod, que usa estas dos componentes de la parte emocional de Netzach y la parte hablada de Hod, pero que en algún punto, como estamos conectándonos nosotros y hablando, y en algún momento esta actividad en muchas ocasiones se realiza en grupos pequeños, que es esa parte yesódica de conexión con otras personas, estamos hablando de que la oración es un tema de la columna central. Y si vemos en este tema que le ponemos todo el corazón, que es nuestro tifer, con la oración nosotros podríamos ascender a través de la columna central y llegar directamente a Keter. En otras palabras, la oración puede ser tan poderosa o más poderosa que la meditación. No existe una escala que nos diga, mira, estás meditando del 1 al 10 con un 9 de potencia. Qué bárbaro, qué potente. O que estás haciendo una oración de la misma forma, de que, mira, esa tu oración tiene 9. Qué bárbaro, qué bueno, lo sentí, la emoción, te vi llorar. No, no, no existe eso. Esa es una conexión individual que tiene que ser nuestra y personal. Entonces, no esperemos que alguien más nos venga a decir, tu oración me parece que puede mejorar en esto. La intención y la conexión que tú pongas, esa cabana, es importante, que solo tú la puedes definir, solo tu persona puede sentir esto. Si vemos que la oración ya como tal tiene dos componentes, y el primero es que busca elevar el nivel de conciencia, y por ende sirve para el desarrollo espiritual. Y lo segundo que, si lo hacemos bien, es una acción que genera efectos, amigos. O sea, nosotros podemos autocorregirnos por medio de la oración. Al igual que en la meditación, la oración tiene que tener
varias cosas. ¿Y por qué funciona? Porque rompe la cáscara del ego. En la medida en que yo oro hacia una energía, un ser superior, que lo reconozco como con la energía y el poder más allá de mis limitaciones, estoy rompiendo mi ego, estoy reconociendo que hay alguien que nos puede dar esa energía, que estamos sometidos a que nuestro libre albedrío, si no es a través de esa luz que nos llega, en algún momento podemos agarrar un mal camino, o más bien, en este caso, si estamos orando, volvernos a reconectar con la luz. Habíamos hablado de algunos conceptos de 3 palabras clave que en la sesión anterior. El primero era Hitbodedut, que es el proceso de concentración o aislamiento. El otro era la Hitbonenut, que ya es la meditación como tal. Perdón, aquí hay un gap en esto. Esto lo tengo que corregir. Aquí es la parte de la meditación. Y el tercero es la cábala, la atención que le dedicamos a esto. Y aquí el reto es mantenerse conectado. Creo que todos hemos vivido muchas experiencias y nos habrá pasado a cada uno de nosotros que llegamos a algún rezo de algún tipo, en algún lugar, con algún grupo, y de repente nos damos cuenta de que muchos podríamos estar solo repitiendo, repitiendo y repitiendo, pero en ese momento pensando en que mañana tengo que ir al trabajo, tengo que resolver el problema que él, no me hice la tarea, me falta esto, hay que pagar aquello. Entonces realmente la conexión y la intención no la estamos poniendo. Entonces esa es una oración que claramente no nos va a ayudar a ayudarnos a transformar nuestra vida. Entonces, o me estoy dedicando realmente a la oración o estoy en otro tema. Esa es parte de la moraleja que queremos dejar. Si queremos orar, tenemos que encontrar ese espacio donde realmente dediquemos las energías necesarias para hacerlo bien. No podemos terminar la sesión de hoy sin hablar de algo bastante conocido que muchos le llaman la oración más poderosa que hay a nivel cabalístico, que es el Ana de Korah. Y es una oración que la hizo el rabí Nehemiah Ben Hakanán por el siglo I. Es una oración encriptada que se encuentra dentro del Éxodo. Hay toda una historia sobre cómo se llegó a crear el Ana Bejoa, de dónde sale, y por eso volvemos a decir, es necesario estudiar. Pero muchas personas volvemos al mismo tema de que encuentran muy atractivo aquel título en YouTube que dice, esta oración te podrá ayudar a cambiar y a solucionar los problemas en tu vida. Poderosa oración, poderosa meditación. Hoy también está de moda la palabra potente. Bueno, esa oración potente, poderosa, que resuelve todos los milagros, no va a suceder si primero no te enfocas en resolver todos esos desequilibrios que tienes. Tienes que enfocarte en eliminar de raíz tus rasgos negativos. En vez de rezar por ti mismo, tráeme, dame esto, consígueme esto, resuélveme este problema, dame salud, dame esto, quítame aquello, resuélveme esto. Si nosotros nos enfocamos en eliminar nuestros rasgos negativos, a medida que practicamos, podemos encontrar que la luz va a aparecer de repente en nuestras vidas. Y lo segundo es la intención de que esa oración es más efectiva si rezamos por resultados positivos para los otros, no solo para mí. ¿Cuál es la razón de esto? Recuerden que nosotros somos un canal de luz. Si yo estoy bajando luz de los mundos superiores y le estoy irradiando hacia otros, esa luz pasa por mí. Entonces no te preocupes en comenzar a pedir solo para vos. En la medida en que hagas esta oración con intención, con Kavaná, algo va a llegar a tu vida. Hazlo con conciencia, con paciencia. Y ten paciencia. Hazlo bien. Mantén la constancia que se requiere. Acá tenemos lo que es el Ana de Koach. Hay toda una descripción de lo que es cada una de las líneas que se asocia a las Sefirot desde Gesed hasta Malhut. Y eso, amigos, es lo que hemos estado de alguna forma intentando
obtener luces y corregir a través de la cuenta del Homer, lo que pasamos haciendo 49 días. Espero que hayamos tenido todos la oportunidad de haber tenido al final de cada día, de haber visto ese video que compartimos en el grupo o de haber visto cualquier otro video en algún otro canal, pero que más que darle play cada día es comenzar a pensar en ese día que correspondía a la cuenta del Homer, ¿cuáles han sido los desequilibrios con los que yo me doy cuenta que me reflejo al escuchar esos comentarios? Al final, este es un tema de que el nombre de los 42 letras, pues tiene su razón de ser y tenemos que volver al mismo tema e insistir, si quiero entender esto, qué es, para qué sirve, e intentar hacer que funcione, tengo que estudiar. De igual forma, salmos, creo que también en YouTube se van a encontrar. Salmo número tal, para tal cosa. Salmo 67. Óigame, amigos, estudiar cábala fuera como entrar a un restaurante de comida del número 1 al 100 o del número 1 al 72 o al 42, depende del tema que hablemos, y pide el 33, 25 y el 18, y nuestra vida se resuelve, la historia de este planeta fuera diferente, pero bueno, eso no pasa así. Lo que queremos decir al final de todo esto es, no importa el camino que elijas, llámese el camino del estudio, llámese el camino de la meditación y la tefilá, o llámese el camino de la vida de los preceptos, tienes que mantener la constancia en la práctica, el estudio, y tratar de ver cómo avanzas. El avance lo vas a ver en la medida en que comiences a sentir que eres más consciente de cuando cometes un desequilibrio. Si te has dado cuenta de que en tu árbol de la vida, en algunas sefirot, es donde más frecuente tienes tus problemas, es metí la pata otra vez. En la medida en que te das cuenta de eso, es que estás avanzando. Por lo menos ya eres consciente de que hay un punto donde necesitas mejorar. Bueno, el siguiente paso va a ser tratar de evitar llegar a ese punto, pero eso no pasa así nomás, tienes que estudiar y estar consciente de esto. Bueno amigos, espero que esto les sirva para despertar ese gusanito de la curiosidad, de estudiar, darse cuenta que para poder avanzar en este tema de la autocorrección, necesitamos actuar. Y el único que puede actuar eres tú. En Cábala, nadie va a venir a decirte, oye Mauricio, tus defectos son ABC, y para resolverlos 33, 25, 28, o levántate a las 5 de la mañana todos los días, o a las 2 de la mañana y haz esto. Todos tenemos un tema diferente de cómo nos vamos a conectar. Encontremos el camino a la luz. Esto es algo que cada uno tiene que buscar, experimentar. Y si en algún momento tienen alguna consulta sobre cualquiera de estos temas o requieren más orientación de dónde enfocarse más para buscar algo que nos ayude en su vida, pues con mucho gusto. Envíen sus comentarios a través del grupo de WhatsApp, de forma individual, pueden contactarme y estamos para servirles. Bueno amigos, Shabbat Shalom.